Bueno, primera noticia, chicos, es que mañana tendremos clase. Mañana sábado usted tiene que tener clase de recuperación y en teoría tiene que tener con Augusto, con el profesor Augusto de historia. Pero como Augusto ya me había cubierto el primer viernes de clase, entonces él me pidió ahora que le devuelvas ahora, entonces yo voy a estar dando clase sábado en la clase de recuperación. Entonces, para los que puedan y los que se conectan, vamos a estar viéndonos mañana otra vez. Esa es la primera noticia. Eh, hoy, hoy vamos a entrar ya en el periodo, lo que se conoce como el periodo sistemático. Nosotros pasamos por el periodo, primero el periodo cosmológico, que se ocupaban de la naturaleza, después el periodo antropológico, que se preocupa por los temas del ser humano, y ahora el periodo sistemático, donde surgen los grandes sistemas filosóficos, que son los de Platón y Aristóteles. ¿Qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de partes que forman un todo. Por ejemplo, nuestro sistema digestivo tiene el estómago, esófago, intestino delgado, intestino grueso, son un conjunto de órganos que forman el conjunto del sistema digestivo, por ejemplo. Y en filosofía, el sistema justamente es lo que abarca todo. O sea, Platón y Aristóteles son sistemáticos porque ellos abarcan el estudio de la naturaleza, antropología, política. Sobre todo Aristóteles, que Aristóteles abarcó todo el conocimiento de su época, pero de él vamos a hablar después. Ahora vamos a empezar con Platón. Así que hablemos de Platón. Compartir. Ah, mientras se estaba presentando, les comento que ya está la unidad. Ya puse ayer a la noche, puse la unidad como visible, así que el contenido y más. También subí un video interactivo. Y las clases, voy a subir este fin de semana las clases de la semana. O sea, esta es la otra, como siempre, de nuestro sistema de trabajo. Probablemente suba el domingo porque así se graba toda la clase del sábado y ya subo todo el sábado también. Así que probablemente suba el domingo las clases. Bueno, ahí está otra vez. Entonces, empecemos con Platón. Platón fue discípulo o alumno, como ustedes quieran llamarle, de Sócrates. Y de hecho, casi todo lo que sabemos de Sócrates sabemos por él, por el pensamiento de Platón. Eh, como vimos la clase pasada, Sócrates muere envenenado. Vimos un videito y todo. Sócrates muere envenenado tomando la cicuta y eso le deja una impresión muy honda a su alumno Platón. Eh, Platón no era su nombre, su nombre era eh, Platón significa espada ancha porque tenía una condición física, Platón estaba musculoso, vamos a decir. Su verdadero nombre era Aristarco Aristócles. Era. En un momentito.
Nombre de Platón, no me sé. Era Aristócles, el nombre de Platón. Aristócles era su nombre. Él nació en una familia de políticos y esto es muy importante. Él viene de una familia de políticos y de hecho estaba destinado a ser, a dedicarse a la política, pero él en vez de eso se mete a la filosofía. También se dice de él que era un poeta excepcional. De hecho, hasta Nietzsche, el filósofo Friedrich Nietzsche, el del bigote, seguro que ustedes le ubican, filósofo del bigote grandote, hasta Nietzsche, que le odiaba a Platón, no le podía ni ver en figurita, no podía ni escuchar el nombre de Platón, hasta Nietzsche reconoce que los diálogos de Platón eran una calidad literaria extraordinaria. Eh, entonces Platón venía de una familia de políticos y él tenía que dedicarse a eso también, pero decidió abandonar la política por la filosofía. Sí. Y eso no quiere decir porque, como vamos a ver más adelante, la política siempre estuvo en su preocupación. O sea, no, en realidad no dejó de todo la política. Y de hecho, él tenía un proyecto de Estado que quiso implementar varias veces, pero nunca pudo implementar, siempre fracasó. Cuando quiso ser eh, consejero del rey de Siracusa, incluso de Dionisio, un tirano de Siracusa, le, le costó el destierro, incluso fue vendido como esclavo y uno de sus amigos le rescató pagando la fianza, o sea, comprándole y dándole la libertad. Por suerte, su amigo le rescató. Platón fundó una escuela que se llamaba la Academia, en honor a un héroe griego, Academo, que era un héroe ateniense. Eh, y en esa escuela es donde él enseñaba a todos y principalmente se dedicaba a hablar sobre la teoría de las ideas de la que vamos a hablar después. Ahora, algo importante de Platón es que Platón, siguiendo las enseñanzas de su maestro Sócrates, aunque Sócrates no estaba de acuerdo con escribir, él decía que la escritura era algo, vos tenías que formar tu propio criterio, no dejarte influir. Sin embargo, Platón sí ya escribía. Como dijimos, él de hecho era poeta, solo que quemó sus poemas cuando le conoció a Sócrates y se dedicó a la filosofía. Pero siguiendo a Sócrates, Platón escribía diálogos. Si ustedes agarran un libro de Platón, no van a leer una obra así. El ser consiste en... No van a ver un ensayo, sino que van a ver un diálogo. Un libro de Platón es como una obra de teatro, en donde hay personajes que hablan. Generalmente la obra de Platón consiste en Sócrates hablando, otro respondiendo y Sócrates demostrándole que es un idiota. O sea, los diálogos de Platón reproducen esa mayéutica socrática. Platón rescata el diálogo de la noción socrática. Por eso las obras de Platón se llaman diálogos, porque Platón escribe justamente el diálogo. Y esta obra tiene tres etapas. La primera etapa es la etapa socrática, donde él se dedica a hacer justamente apología, o sea, una defensa, una explicación, una exaltación de su maestro y de sus ideas, o sea, de Sócrates. En esta apología en este periodo tenemos la apología de Sócrates, tenemos el Critón, que es un diálogo muy lindo, donde narra cómo cuando Sócrates estaba encerrado antes de su juicio y le dicen para que se escape y él no dice que no, que va a respetar las leyes de su ciudad. Tenemos el Protágoras, que es el nombre de un sofista, ya hablamos de Protágoras. Y acá en este diálogo Protágoras es donde Platón le agrega
el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son y las que no son en cuanto que no son. Que en realidad Protágoras solo dijo la primera parte, la segunda la agregó Platón. Después tenemos el Carmides y el Eufitrión. Después tenemos los diálogos de transición, donde Platón todavía seguía con las ideas de su maestro, pero ya empezaba a tener vuelo propio. Acá tenemos el Gorgias, el Mesión, el Crátilo, donde aborda la cuestión del lenguaje, y el Menexeo. Después tenemos los diálogos de madurez, que son el periodo más famoso de Platón. Acá tenemos sus diálogos más famosos. Tenemos el banquete, tenemos el Fedón, tenemos la República y tenemos el Fedro. El banquete es famoso porque se discutió el amor y ahí está esa conversación, esa escenita de celo que vimos en el video anterior, en este libro, esa escenita que mostramos en el video anterior. Tenemos el Fedón, la República y el Fedro. Por cierto, la República no se llamaba originalmente así, se llamaba Politeia. Recién en la época romana, Cicerón tradujo como república. Por eso que la república es una institución romana. Los griegos no tenían una noción de república, ellos tenían ciudades-estados independientes que se llamaban polis. Entonces, la república en realidad, la traducción correcta sería politeia, que sería como estudio o tratado de la ciudad. Pero Cicerón le cambió a república y como moló el título, se quedó en república. Y hasta ahora nosotros conocemos como república. Después tenemos los diálogos de la vejez, que son el Teeto, el Parménides, Sofista, Filebo, Política y el Timeo. Ahí también están las leyes, que son importantes las leyes. De estos diálogos lo más importante son las leyes, que es una revisión más realista, porque en su periodo de vejez Platón se dedicaba a revisar sus ideas de juventud y darle un toque más realista a sus diálogos, o sea, menos, porque la república era muy utópica, muy idealista, y las leyes ya tienen en cuenta más las consideraciones de la política real. Y otro diálogo famoso de este periodo es el Timeo, porque en el Timeo aparece por primera vez el mito de la Atlántida. Ustedes ya habrán visto famoso en películas o en History Channel el tema de la Atlántida, el continente perdido. La primera mención de la Atlántida está en los diálogos de Platón. Que otra vez Platón remonta a los egipcios, ese conocimiento. Por eso yo creo que lo más probable, y de hecho estoy seguro, de que la Atlántida, eso que hasta ahora hay gente que busca, es un invento de Platón. Porque Platón, como vamos a ver más adelante, Platón era famoso por inventar mitos. Por eso la Atlántida es eh, un invento de Platón. Profe, ¿Sí? ese mito de la caverna no era de Platón, profe. Sí, vamos a analizar después ese mito. Ah, Ese mito está en el libro 7 de la República. Ahora bien, ¿se acuerdan ustedes del problema del movimiento? ¿Se acuerdan? De si las cosas son, si no son, de si se mueve, si no se ay, mueve, profe. de la gallina y el huevo, ¿se acuerdan? Bueno, lo que hace Platón para intentar solucionar este problema es conciliar a Parménides y a Heráclito.
Platón junta las teorías de Parménides y Heráclito. Lo que dice Platón es que hay dos mundos. Hay un mundo real que es cambiante, que es efímero, que es aparente, y el mundo de las ideas, en donde están las esencias de las cosas, donde están las cosas de verdad, que es la realidad, es donde está el ser de Parmenia, que es uno, intangible, eterno. Entonces, existen las cosas, por ejemplo, la mesa, y existe la idea de mesa. Ahora bien, ¿cómo nosotros llegamos a las ideas? Ustedes piensen, por ejemplo, en una hoja de papel. Piensen en una hoja de papel. ¿De qué color es la hoja de papel? Es blanca. Pero ustedes van a ver que esa hoja no es del todo blanca, que tiene imperfecciones, no es un blanco perfecto. Ni la hoja de papel, ni el fluorescente, nada, ni un blanco es un blanco perfecto. Si ustedes miran, por ejemplo, a su pared, no sé qué color te tiene invitado a su pared de su casa, pero van a ver que la pared tiene rajaduras, manchas. Nunca va a ser así blanca, blanca, blanca del todo. Entonces, si no existe en la realidad el blanco perfecto, ¿cómo conocemos el blanco nosotros? Y ahí entra Platón y dice, porque tenemos la idea de blanco. Y la idea de blanco es una perfecta, inmutable. Entonces, el mundo de las ideas es el mundo de Parménides. El mundo que es inmutable, único, eterno, verdadero. Y el mundo real donde estamos nosotros es el mundo de Heráclito. Es el mundo aparente, limitado, susceptible a la corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, a la pregunta, ¿qué vino primero? Si la gallina o el huevo, Platón responde lo que vino primero es la idea de gallina. Porque tiene que haber una idea de gallina para que exista una gallina. Y para que esa gallina ponga huevo. Entonces, para Platón existen dos realidades, el mundo de las ideas y el mundo real. Entonces, ¿qué son las ideas? Las ideas son el auténtico ser de las cosas, o sea, la esencia de las cosas. La esencia de las cosas no está en las cosas en sí, sino que está en la idea de la cosa. Porque, por ejemplo, esta mesa, donde está mi computadora ahora, con el tiempo la madera se va a podrir, se va a deteriorar, se va a rajar. Acá ya veo lo que ya tiene unos rayones. Entonces esta mesa no puede tener, la esencia de esta mesa no puede estar en la mesa, porque esto va a dejar de ser mesa. La esencia está en la idea que yo tengo de esta mesa, en la idea de mesa, porque la mesa siempre va a ser mesa. Entonces todas las mesas, ya sea mi mesa cuadrada, redonda, participan de la idea de mesa. Por eso la idea sirve también como causa ejemplar. Tu mesa es diferente a mi mesa y es diferente a la mesa de tu compañero, pero todas son producto de la idea de mesa. Entonces, lo que nosotros percibimos como lo real, en realidad es una imitación de la idea de esa cosa. Por ejemplo, un pino, un árbol de cerezo y un sauce son totalmente diferentes, pero todos son árboles. Todos participan de la idea de árbol. Por eso la idea es el modelo de las cosas. Y la materia imita la idea. Por eso este mundo es aparente, falso e inferior. Así como el campeón chino
imita el Nike, pero es de menor calidad. La realidad imita la idea, pero es de menor calidad. También las ideas son causa final. Todas las cosas tienden hacia la idea. La realidad tiende hacia la idea. Cuando más se parece una cosa a su ideal, es más perfecta la cosa. Cuando un pintor pinta un cuadro lo más parecido posible a la persona que está retratando, es el cuadro es así. Bueno, lo mismo con las ideas. Por eso las ideas son la causa final, todo tiende a la idea. Y en sentido lógico, las ideas son el concepto. ¿Se acuerdan que con Sócrates con la mayéutica buscaba el concepto? ¿Qué es lo que hace que una cosa sea? ¿Qué es lo que hace que una mesa sea mesa? Que tenga superficie plana, soporte a una altura para que se pueda trabajar con menos lo que sea. Eso es lo que hace una mesa, un mueble con superficie plana. Y eso quiere decir que el concepto de mesa es algo que se aplica a todas las mesas. Entonces el concepto de mesa es, para Platón, la idea de mesa. Ahora, las ideas tienen una jerarquía, son como una pirámide. Primero está la idea de las cosas, o sea, la idea de perro, caballo, gato, que son las ideas más inferiores. Después ya vienen las ideas superiores, que son de los conceptos más abstractos, los valores, belleza, los números, bondad, etcétera. Y en justicia, bondad. Y en la cima de las ideas está la idea de lo bello, que Platón le llama el sol de las ideas. La idea principal es la idea de lo bello. Me van a preguntar, ¿por qué, profe? Porque para Platón la relación es la siguiente. Lo bello es bueno y lo bueno es justo. Voy a explicarte con un ejemplo. Tomemos por ejemplo un vehículo, un Ferrari. Un Ferrari es un vehículo bello. Es un lindo vehículo. ¿Quién no querría un Ferrari? Aunque la verdad en estas calles paraguayas no serviría de mucho, ¿verdad? Porque es muy bajo y eh, no te va a dar para mantener la nafta, eso no serviría mucho acá, no sería poco práctico un Ferrari acá en Paraguay. Pero sigue siendo un auto bello. Eh, Aparte de ser un auto bello, es un auto bueno, es eficiente, te lleva rápido del punto A al punto B, cumple su función. Y cumple su función porque tiene las proporciones justas. O sea, la belleza implica que tenga las proporciones justas, lo que le hace un buen auto. Porque el Ferrari está diseñado para disminuir la resistencia del aire y ser más veloz que, por ejemplo, un escarabajo. Entonces, lo bello es bueno y lo bueno es justo. Y con la idea de justicia, como ya vimos, viene la idea de orden, viene la idea de proporción, viene la idea de medida. Entonces, todas las ideas dependen de la idea de lo bello. Mientras más bella sea la idea de, por ejemplo, de perro, más cercana va a estar a ese perro concreto. Entonces, la principal idea es la del bien. Después de esa idea viene la idea de
lo bueno. Y después viene la idea de la justicia, y con lo justo. Y con lo justo viene todo el tema de orden, proporción, medida, que dan sentido a nuestra realidad. Ahora bien, eh, hablemos de la teoría de conocimiento de Platón. Platón tenía un método y ese método se llamaba dialéctica. Acuérdense de esto, Sócrates era la mayéutica y Platón era la dialéctica, que es parecido a lo de Sócrates, pero con pequeña diferencia que vamos a ver ahora. Como le dije yo anteriormente, eh, Platón copia de su maestro el tema de llegar al concepto a través del diálogo. Eso quita totalmente de Sócrates. Pero con Platón existe un método, una escala que va desde lo sensible hasta la idea de la cosa. Entonces vos, por ejemplo, ves en Platón, por ejemplo, ves que en el libro La República empieza con una charla entre Sócrates y sus amigos y surge ahí en la charla surge el tema de qué es la justicia. Entonces sale uno del grupo y dice que la justicia es lo que el más fuerte dice que es justo. Porque los fuertes hacen las leyes, los poderosos hacen las leyes, entonces la justicia es lo que los poderosos establecen como ley. Y Sócrates dice, eh, hay cosas que son eh, legales, pero son injustas, le responde Sócrates. O sea, Sócrates es el personaje del diálogo de Platón. Entonces, quiere decir que eso es, no sé, por ejemplo, si una persona, un gobernante, una persona poderosa en el gobierno mata y no se aplica la ley, quiere decir que es injusto. Por más que la ley diga que está exento, igual sigue siendo injusto. Un impuesto innecesario, eh, por ejemplo, mañana el gobierno decide cobrar un impuesto a cualquier macanada, a la nafta, un impuesto que no está justificado, es injusto por más que sea legal. Entonces quiere decir que la justicia no es lo que hacen los más poderosos. Entonces, bueno, entonces volvamos otra vez. ¿Qué es justicia? Sale otro y le dice a Sócrates, justicia es distribuir todo equitativamente. Entonces ahí Sócrates saca el ejemplo de, si vos a una persona de 2 metros le das la misma ración de comida que a una persona de 1 metro, eso es justo, porque la persona más grande necesita más alimento. Vos no podés darle a un perro Rottweiler, no puedes darle la misma ración de comida que a tu gatito. Entonces quiere decir que distribuir equitativamente tampoco es justicia. Y así se va en el diálogo, hasta que procuran llegar a una idea de justicia. Y ahí se dan cuenta que lo bello es lo bueno con lo justo. Y ahí establecen un sistema de gobierno del que vamos a hablar después cuando hablemos de política. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el método es la dialéctica, elevarse de lo sensible, de lo que observamos por los sentidos, hasta la idea de la cosa. Se le llama dialéctica. Y hay 3 niveles de conocimiento. Primero está el conocimiento del hombre común, que es la opinión, que es el conocimiento de lo sensible. Todos nosotros vemos la realidad y nos quedamos con lo que vemos. Es así porque yo vi. Después tenemos la dianoia, que es la razón discursiva, que es el conocimiento de los matemáticos.
es cuando voy a buscar las causas de las cosas. Y este es conocimiento que es propio de los matemáticos. Después tenemos la noesis, que es cuando vos captás la idea, cuando llegas al concepto, a la idea de la cosa. Y ese es el nivel de los filósofos. Entonces, el nivel más elevado de conocimiento para Platón es el filosófico. Sócrates es mayéutica y Platón es dialéctica. Voy a escribir acá para que tengan ya. Ahí está, dialéctica. Profe, ¿Sí? con quien nace ese pensamiento racional es con Anaxímenes y su teoría de que todo viene del aire, ¿verdad? Si no me equivoco. Lo que hace Anaxímenes es, el valor que tiene Anaxímenes es que él justifica el origen de las cosas. O sea, no solamente se limita así a agua como tal, sino que él dice aire y explica por qué cree que es el aire. Porque él explica que es un proceso de condensación y rarefacción. Pero el pensamiento racional ya es con Tales, porque Tales ya buscó otra cosa que no sea los dioses para justificar la existencia de las cosas. Él dijo, las cosas vienen de un elemento, un arjé, que es el agua. En el caso de Anaxímenes, entonces, ¿qué pensamiento sería, profe? Y también racional, pero no fue el primero. Anaxímenes, de hecho, es el sucesor de Anaximandro, que a su vez fue sucesor de Tales. Los tres eran de Mileto. En un momento, antes de entrar en el mito de la caverna, Parte mitológica. esperen un momentito. Antes de continuar, me gustaría que vean este video. Atlantis, el continente perdido, ciudad mítica de maravillas que nos ha fascinado durante siglos. Pero la Atlántida en realidad existió. Era una civilización más avanzada que cualquiera, producto de extraterrestres tal vez. Fantasía, realidad o ninguna de las dos. Acompáñenos las siguientes 2 horas en esta búsqueda infructuosa. Sigamos a un grupo de científicos genéricos sin relevancia internacional para descubrir si la Atlántida está oculta, ya ha sido descubierta, solo es un cuento o no existe suficiente información para decir nada. La verdadera historia del Atlantis, por eso... No sé ustedes, pero yo ya estoy cansado de todos esos documentales pseudo-paranormales que se la pasan diciendo cosas random durante horas y al final resulta que no hay conclusiones y que todo es posible. Oye, yo estaba viendo eso. Pues te aguantas. Oye, ¿por qué estabas tú viendo lo mismo que yo? Pues seguro te gustaría saber para usarlo en tus intereses pro-chanquis illuminatis, ¿eh? Pero no lo sabrás. Podría ser cualquier cosa.
Tal vez estoy en medio de un experimento para derrocar al nuevo orden mundial. O tal vez me estoy robando su señal de cable. ¿Pero qué importa? No lo descubrirás jamás. Ok, como quieras, te voy a ignorar. No puedes ignorar la verdad. Bueno, el punto aquí es que si vamos a hablar de la Atlántida hay que echarle ganas para no perdernos con toda esa basura esotérica, paranormal, conspiranoica que hay en internet. Me gusta ese nombre. Lo usaré para mi próximo sitio de la Deep Web. Basura esotérica paranormal conspiranoica.com. Si es .com ya no es Deep Web. Olvídalo. Mejor hablemos de la Atlántida. La Atlántida es un continente mítico. Se dice que su civilización era especialmente próspera tanto en política como en economía y poseía avanzada tecnología. Era una sociedad utópica que tras corromperse fue castigada por los dioses y destruida en un cataclismo de proporciones épicas. Y eso lo conocemos bien. Por eso creo que es importante hablar del responsable de todo esto. Sí, los hombres de Lemuria, la civilización prehumana de la que proviene la humanidad. Los lemurianos tenían poderes místicos y tecnología espacial, y también tenían... No, estoy hablando de Platón. Platón. ¿Y ese qué? Platón, el gran filósofo griego, discípulo de Sócrates y fundador de la academia. Claro, porque era un maldito reptiliano. Platón es nuestra fuente principal sobre la Atlántida, pues la menciona en 2 de sus obras. Primero en el Tímeo, donde hace una pequeña referencia, y después en el Critias, donde ahí sí nos explica la geografía, la mitología y la organización de la Atlántida. Esa es la prueba máxima de su existencia. Platón la menciona en sus obras. ¿No lo estabas desacreditando por reptiliano hace solo un momento? Que sea reptiliano no significa que sea mentiroso. Es una fuente confiable. Los conspiranoicos amamos cuando aparece una fuente confiable. Platón nos cuenta la historia del mítico continente a través del sofista Critias, a quien se la contó su abuelo, a quien se la contó el sabio Solón, a quien se la contó hace muchos años un par de sacerdotes egipcios, quienes a su vez la escucharon de las leyendas de hace 9000 años. Así que si decidimos tomarlo como cierto, estamos ante un relato fragmentado, lleno de referencias oscuras, al estilo juego del teléfono descompuesto, pero milenario. Pues básicamente es lo que hacen los historiadores, ¿no? No. Bueno, ganaste esta. Punto para conspiranoid. Critias habla del continente de la Atlántida, creado por el mismo Poseidón más allá de las columnas de Heracles, que vienen siendo el Peñón de Gibraltar, y dice que era más grande que Asia y Libia juntas. Lo cual es imposible según lo que sabemos sobre el desplazamiento de las placas tectónicas y la desintegración de Pangea. Pangea, siempre salen con eso cuando nos estamos divirtiendo. Nos dice que la Atlántida contaba con 10 reinos que funcionaban en armonía, desarrollaban las artes, la política y la filosofía. Nunca escaseaban los recursos y eran maestros en el uso del oricalco, un metal superpoderoso y único en la Tierra. Sí, oricalco. Ese material que siempre aparece en los juegos de rol y fantasía. Así que ahí tienen, gordos roleros del mundo. Den gracias a Platón. Sí, qué bueno. La Atlántida funcionaba como una sociedad perfecta hasta que su arrogancia los corrompió y decidieron invadir el Mediterráneo. A causa de esto, Zeus se enojó e hizo que el océano se los tragara. Hacer enojar a Zeus era como meterse con los Illuminati y que usen su harp en tu contra. Mejor déjame a mí las analogías. El mito de la Atlántida hundida fue conocido en las épocas posteriores gracias a los escritos de Platón. Sin embargo, no se convirtió en un fenómeno hasta el siglo XIX, gracias a este sujeto. Ignatius Donnelly, un político estadounidense cuyo nombre bien podría ser de personaje de Harry Potter. A él lo conozco. Era congresista y dedicó su vida a escribir el libro Atlantis, el mundo antediluviano, la Biblia de la búsqueda atlántica. Es un héroe. En realidad, Donnelly solo citaba a Platón y hacía conjeturas sin fundamento, pero su libro sirvió para popularizar la idea de la Atlántida y que todo el mundo empezara a buscar sus restos. Existen muchas teorías de la ubicación de la Atlántida. Unos la localizan en el Triángulo de las Bermudas,
otros en el Mediterráneo. Algunos incluso conjeturan que se trata del continente americano. Así es, los toltecas son descendientes de los atlantes. Esa es la única explicación posible para los atlantes de Tula. Y la búsqueda sigue hasta nuestros días, aunque sin pruebas contundentes. ¿Y qué me dices de esa extraña protuberancia que aparece en los mapas de Google, Justo en el Atlántico. Tiene que ser el continente perdido. Es solo un error en los gráficos que genera el satélite. Eso es lo que dirían tus amiguitos de la CIA. Pero más importante que las hipótesis de loquitos es preguntarse, si la Atlántida solo es un cuento, ¿por qué Platón decidió inventarlo? Hay que entender una cosa muy importante de Platón. Era un filósofo brillante y también un hombre con sentido del humor y facilidad para la ficción y la fantasía. Algo que no estaba del todo bien visto en los filósofos de ese tiempo. Incluso Aristóteles no entiende por qué a su maestro le gusta tanto hacer ficciones y sátira con la filosofía. Simplemente no lo entiendo. Cuando pensamos en Grecia, solemos imaginar que era una sociedad como la actual, solo que la gente utilizaba togas, pero las cosas eran muy diferentes. Algunos de los conceptos que hoy no son tan comunes apenas se estaban gestando en esos días. Y el asunto de la ficción era uno de ellos. Para entonces no había una definición del todo clara. Por ejemplo, la mayor obra literaria eran las sagas homéricas, la Ilíada y la Odisea, y si bien hoy las vemos como un poema épico, en aquel entonces eran parte ficción, parte mitología y parte historia. Y en lo concerniente a los filósofos, bueno, no se esperaba que inventara nada, pero Platón era diferente. Tanto que la sociedad lo condenaba por escribir solo por gusto. La ficción nos puede ayudar a imaginar problemas y soluciones que en realidad existen. Nos permiten acercarnos a la verdad. ¡Cámenlo por andar diciendo mentiras didácticas! Platón disfrutaba y entendía el poder de la ficción y la usó en sus obras, especialmente en su proyecto más ambicioso, la filosofía política. ¿Cuándo dejamos de hablar de civilizaciones perdidas? La base de la teoría política de Platón está contenida en 4 libros. Primero, la República, que es un sistema abstracto e inflexible para crear el estado ideal. Luego, el Timeo y Critias, que es justo una ilustración novelesca de dicho estado ideal a través de la Atlántida. Y por último, las leyes, una propuesta más realista y flexible para el Estado. Y esa es la razón. La Atlántida es una ficción creada por Platón para mostrar cómo funcionaría su estado perfecto. No me parece suficiente, solo era un ejemplo. Entonces, ¿por qué todo el mundo quiere encontrarla? Hasta los nazis y Walt Disney con esa película aburrida, pero de bonita animación. Porque Platón inventó la Atlántida, pero nosotros la volvimos realidad. ¿Qué? La Atlántida ha sido una fábula que nos ha inspirado por generaciones. Una ciudad imposible, un recordatorio de lo que podemos lograr como sociedad y la advertencia de sobrepasarnos. Es una ficción que nos ha motivado a una búsqueda, que ha alimentado nuestros sueños y fantasías, y de eso se trata ser humano. Es el poder de las ficciones. El poder de la Atlántida es real. ¡Wow! Eso es lo más cursi que he escuchado jamás. Ya mejor vete, ¿que no tienes que perseguir a Haití o algo? Mis sesiones de observación de ovnis no son asunto tuyo. Basta contigo. Y hasta pronto a todos ustedes. Espero esto haya servido para aclarar algunas dudas de la misteriosa Atlántida. ¿Ustedes creen que haya existido o que solo es un mito? Cuéntenos en los comentarios. Bueno, como ustedes pudieron ver, lo importante no era el tema, todo este tema de la Atlántida, sino el tema de por qué Platón inventaba mitos. Porque ahora vamos a hablar del mito de la caverna. Pero para saber, tengo que saber por qué Platón inventaba mitos. En ese sentido podemos comparar a Platón, perdón si alguien se ofende, no, que no es mi intención, podemos comparar a Platón con personajes como Jesucristo. Así como Jesús usaba las parábolas para enseñar a sus discípulos, la parábola del buen samaritano, la parábola del hijo pródigo, la parábola del sembrador, así Platón también usaba el mito de manera didáctica, como vimos en el video. O sea, inventar algo ficticio para reflejar problemas o soluciones a los gobiernos reales. Entonces, por ejemplo, el mito de la Atlántida es una sociedad ficticia para demostrar cómo la humanidad puede progresar siguiendo ciertos sistemas políticos y adoptando ciertas normas, y cómo
también lo que pasa cuando la humanidad se excede. Entonces, eso es lo que quería, era una enseñanza y una advertencia de Platón. Entonces, Platón para eso usaba los mitos, con fines pedagógicos, didácticos. Y de hecho, Platón básicamente es el que inaugura lo que nosotros después conoceríamos como utopías. Porque la República es una utopía. Después vendría la utopía de Tomás Moro, que se llama Utopía. Después vendría La Ciudad del Sol de Campanella, ya saliendo de la Edad Media. Pero Platón inaugura esto como parte de su filosofía política. Ahora volvamos al mito de la caverna. El mito de la caverna está en el libro de la República y narra lo siguiente. Existían unos presos en una caverna que estuvieron toda su vida ahí, que no conocían el mundo exterior. En esa caverna había, hacia la salida de la caverna había un fuego y ellos solo podían ver la realidad exterior por las sombras que proyectaba ese fuego. O sea, acá estaba el fuego, acá pasaba algo y ellos veían esa sombra de lo que pasaba. Ellos no podían salir al exterior y solo veían la realidad a través de las sombras, proyectaba la luz que dejaba el fuego de la caverna. Eso ocasiona que los presos no puedan conocer la realidad exterior, y lo que conocen del exterior es deformado, porque ustedes saben que las sombras no siempre reflejan la forma de los objetos tal y como son. Pero un día uno de estos presos se escapa, rompe sus cadenas y sale. Lo primero que le pasa a este preso al salir es que la luz del sol hace que le sea imposible ver y queda así por la luz del sol, no puede abrir los ojos hasta que se va acostumbrando poco a poco a la luz. Después ya puede ver su reflejo en el agua y después ya puede ver el mundo real, o sea, el mundo tal cual es. El preso pasa un tiempo en el mundo exterior y después vuelve para rescatar a sus amigos, vuelve a la caverna y les cuenta a sus amigos, vi esto afuera, esto es así, esto es así, y sus amigos creen que se volvió loco, y lo que hacen sus amigos es lo matan. Y así termina el mito de la caverna. Es posiblemente uno de los mitos más populares que hay, y que uno de los relatos más influyentes. Para que usted tenga una idea, La vida es un sueño de Calderón de la Barca está influenciado por esto. El diálogo cartesiano en parte también. Incluso la película Matrix está influenciada, porque lo que te plantea el mito de la caverna es qué pasa si todo lo que conocemos en realidad es un engaño. Y justamente este preso, así igual que Neo de Matrix, sale y conoce la realidad, pero los otros presos creen que se volvió loco y le matan. Cuando él decide volver para salvar a su compañero, los otros le matan pensando que se volvió loco. Acuérdense que en esta época la locura era algo muy feo, era un castigo de los dioses. Incluso Eurípides habla de eso. La locura es un castigo de los dioses. Entonces una persona loca era una persona maldita. Sí, eso también expresa, me gusta la expresión de Matías. Eso también expresa el mito de la caverna. Cómo nosotros estamos cómodos en nuestra caverna, sin nuestra ignorancia, y no queremos ver más allá. Y a la persona que quiere ver más allá le tratamos el loco, de idiota, entonces, eso también es otra interpretación del mito de la caverna, muy actual, por cierto.
De hecho, muchos filósofos de ahora creen que con este tema de las redes sociales, el tema de todo este, a pesar de que tenemos más información y que ponemos más posibilidades de conocimiento, justamente lo que hace es encerrarnos en la caverna porque estamos constantemente consumiendo lo que las redes nos tiran. Entonces, paradójicamente es fácil mantenernos en la ignorancia en esta sociedad de la información. Paradójicamente, suena contradictorio, pero es así. Entonces, ¿cuáles son las explicaciones del mito de la caverna aparte de las mencionadas? En primer lugar, el mito de la caverna explica los grados de la realidad. Existe la realidad sensible, la material, la que nosotros podemos percibir, pero hay una realidad más allá. Entonces la realidad, lo que nosotros podemos percibir es lo material, es la caverna donde estamos. Y tenemos que salir de esa caverna, tenemos que ver más allá de lo material para ver la verdadera realidad, la realidad ontológica, el ser de verdad, que son las ideas. La realidad suprasensible. El mito también explica la dialéctica de Platón. Porque si ustedes recuerdan el mito, el preso sale, queda medio ciego, no puede ver la realidad así de golpe, queda medio ciego y se tiene que ir adaptando para ver, o sea, es vuelta, hay que ir elevándose de las cosas sensibles a la realidad, a la idea de la cosa, hay que ir elevándose. O tiene que partir de los sentidos, pero después tiene que superar los sentidos y elevarte. Pero el mito de la caverna también tiene un sentido político. Un sentido político que habla de justamente la función del filósofo. Y en esto influye mucho la naturaleza política de Platón, la vena política de Platón. Porque Platón dice que el filósofo no solamente tiene que quedarse a contemplar así y a estar ahí abstrayéndose y hacer así, sino que tiene que intervenir y tiene que intentar cambiar y moldear su realidad. Tiene que influir en su realidad. De hecho, Platón, como le expliqué, trató de influir en la política de su país, de su ciudad, vamos a decir, porque Grecia no era un país como tal, o sea, un conjunto de ciudades, estados independientes, que hoy conocemos como Grecia. Pero siempre fracasó Platón. Entonces, no pudo poner su idea. Después vamos a ver que también él apuntaba demasiado alto, ¿verdad? Pero el punto es ese. El filósofo tiene que intervenir, tiene que cambiar su realidad. No solamente tiene que contemplar su realidad, sino que tiene que cambiarla. Y acá también Platón hace una comparación con Sócrates. Simbólicamente el preso que intenta salvar a sus amigos y lo matan es Sócrates. Sócrates que intenta llevar la verdad a los atenienses y los atenienses le matan. Le envenenan con la cicuta. O sea, el preso es simbólicamente Sócrates. El preso de la caverna pudo haberse quedado nomás ahí afuera y decir que se jodan mis amigos, yo me quedo acá, ya estoy libre. Si ellos quieren que se liberen ellos, para que yo toque. Pero el preso no se conformó con eso, sino que trató de hacerle ver a sus amigos la verdad, trató de llevarle la verdad a sus amigos y lastimosamente pagó el precio más caro, que es su vida. Entonces ahí está el recuerdo de Sócrates. Por cierto, ese video de Platón que subí y otro que subí de Sócrates están en la plataforma. Creo que con ustedes ya vimos ese video de Sócrates. Del juicio de Sócrates, ¿verdad?
o nos vimos con ustedes. Pero está en la plataforma, así que sí, nos vimos. Bueno, entonces, el mito de la caverna explica en primera instancia lograba la realidad, en segunda instancia la teoría del conocimiento platónica y en tercera instancia la misión política del filósofo. Gracias, Matías. Sí, vimos. Pero, les cuento que el video está disponible para ustedes por si quieren ver otra vez. Entonces, vayamos a la antropología de Platón y hablemos de los tipos de alma. Esto tiene relación con la política, porque Platón todo tiene relación con todo, por eso Platón es sistemático, porque todo se relaciona, su teoría de la idea se relaciona con su teoría de conocimiento, su teoría de conocimiento se relaciona con los tipos, con su antropología, y su antropología se relaciona con los tipos de alma. Y ahora vamos a explicar por qué. Platón es dualista. Platón es dualista, quiere decir que el ser humano está compuesto de cuerpo y alma. Tenemos un cuerpo y tenemos alma. El cuerpo es nuestra entidad física y el alma es lo que nos permite conocer. El alma, para Platón, es la idea de nosotros. Nosotros estábamos anteriormente en el mundo de las ideas y por X motivo terminamos en el mundo material con un cuerpo. Platón también explica esto a través de un mito que se llama el mito del carro alado, donde dice que fuimos castigados nosotros y se nos condenó a montar un carro con dos caballos alados, uno negro y uno blanco, uno negro bravo y el otro blanco manso. Obviamente con dos caballos distintos así, con esas te cuesta controlar el carro y nuestra alma cae del carro y cae al mundo material en donde estamos ahora. Y por eso cuando nosotros vemos algo blanco, recordamos la idea de blanco por reminiscencia. El conocimiento es reminiscencia. Y por eso también el conocimiento va de los sentidos hasta la idea, porque nosotros al ver con nuestros sentidos tenemos un recuerdo de ese color. Mientras vos más tiempo permanezcas en el carro, más recuerdos vas a tener y más fácil te va a hacer abstraerte hasta las ideas. Por supuesto, Platón no creía que en realidad, sino que era una forma que, como les dije, una forma que él tenía de explicar que nuestra alma recuerda las ideas. Porque nuestra alma es una idea también. Entonces, cuando nosotros vemos blanco, por más que no sea un blanco perfecto, recordamos la idea de blanco. Ese es el mito del carro alado. Bueno, el punto es que para Platón somos dualistas. O sea, tenemos cuerpo y tenemos alma. Y la función de nuestra vida es purificar nuestra alma, o sea, ir de lo sensible a la idea, a lo inteligible. Mientras más cerca está nuestra alma a lo inteligible, más perfecta y pura es nuestra alma. Mientras más apegada está, más imperfecta es. Y eso se ve acá en el cuadro que ustedes están viendo ahora, que son los tipos de alma, según Platón. El primer tipo de alma es racional, la racional. Antes de empezar, claro que todos tenemos este tipo de alma, solo que hay una que gobierna, depende del carácter de cada persona. Un tipo de alma que gobierna por sobre las otras. El primer tipo de alma es la racional, que es el alma que reside en la cabeza. Son las personas que piensan antes de hacer las cosas, que reflexionan, son personas reflexivas, prudentes, no toman decisiones así como así nomás, piensan, razonan, ven las implicancias de lo que van a hacer y hacen, ¿de acuerdo? O no hacen de acuerdo a lo que... Estas personas, dice Platón, son los gobernantes, tiene que ser filósofos gobernantes, porque para Platón los filósofos tenían que gobernar, de eso vamos a hablar después. Los filósofos tienen que ser los gobernantes. Y la virtud de este tipo de almas es la prudencia
y la sabiduría. Prudencia porque piensan antes de hacer las cosas y sabiduría porque obviamente al ser racionales son personas sabias, son personas que saben lo que hacen. Después tenemos el alma irascible, que se encuentra en el pecho. Las personas irascibles son las personas que actúan de acuerdo a lo que sienten. Esas personas que se enojan y se enojan, que actúan de acuerdo a lo que sienten en ese momento. Que cuando están enojados te mandan a mí no que saben nada de vos, después cuando estás contento, por poco no es tu mejor amigo. Esas personas son las personas que toman decisiones no con su cabeza, sino con su corazón. Son las personas que se tiran nomás y después piensan en las consecuencias. Este tipo de alma tiene que ser propia de los guerreros. Porque el guerrero no tiene que estar pensando, el soldado no tiene que estar pensando, el soldado tiene que actuar. Bueno, aunque yo creo que los generales en las guerras sí tienen que pensar, ¿verdad? Tiene que ser más. Pero el soldado así raso tiene que meterle nomás. No puede dudar, no puede estar pensando cuál es la utilidad de la guerra si están en medio del combate. Entonces, por eso la principal virtud de esta alma es la fortaleza y el valor. Después tenemos el alma concupiscible. Concupiscible quiere decir que desea. La que no se rige ni por su razón ni por su sentimiento, sino que se rige por lo más bajo que son sus deseos. El alma concupiscible está en el vientre. Y estas son las personas que se rigen, son las personas que dicen, tengo hambre y come. Tengo sueño y duerme. O sea, actúa en base a sus necesidades básicas. Son las personas más animalísticas, porque el animal busca comida, dormir, y ya. Entonces, esa es el alma concupiscible. Cuando tú vas en base a tus necesidades alimenticias, a necesidades de sueño, necesidades reproductivas, o sea, vos te moves en base a tus necesidades, y esta es el alma de los productores, o sea, son la gente que tiene que producir para los tipos más altos de alma, para los soldados y para los guerreros. Victoria. Profe, entonces, ¿esta teoría de los tipos de almas viene de Platón? Sí. Porque yo tengo una información que saqué de psicología que decía que venía de Galeno, que era el primer fisiólogo. ¿Quién? Galeno. Ah, pero Galeno ya es romano, casi romano ya es Galeno, el médico Galeno. Del periodo grecorromano ya él es. De hecho, los egipcios ya hablaban de la teoría del cuerpo y alma. Los pitagóricos también, como vimos nosotros, ¿se acuerdan que vimos los pitagóricos que el alma reencarnada? De hecho, Platón copia esa noción del alma que reencarna. Y lo que hace Platón es implementar los tipos de alma y estos tres tipos de alma y asociar eso a la teoría de las ideas y a su teoría política. Pero sí, Galeno también tenía una división, creo que no era la misma, pero era muy parecida a esta división. Volviendo a Platón. Como le dije, Platón toma la noción pitagórica de que el alma reencarna. Pero, igual que los pitagóricos, pues tenés que purificar tu alma. Y para Platón purificar es acercarte a la idea. Mientras vos sos una persona más reflexiva, vas a tener un alma superior. En cambio, las personas concupiscibles reencarnan otra vez porque su alma se apega a lo material. Y vos tenés que desprenderte de lo material. Platón decía que el cuerpo que el alma está atrapada en el cuerpo, que el cuerpo es la cárcel del alma. El alma tiene que librarse, tiene que purificarse, tiene que librarse del cuerpo. Y volver al mundo de las ideas. Y como ustedes pueden ver, esto está asociado con su teoría política, porque acá
Si ustedes ven esta división de la tabla, van a ver que hay muchas clases sociales. Van a ver que hay tres grandes clases sociales. Van a ver que hay clase de gobernantes, guerreros y productores. Y de hecho, en el libro de la República, él divide su república ideal, divide. Platón decía, los filósofos tienen que gobernar, porque son los más sabios, son los que más saben, son los más gochos, y por tanto van a saber lo que es mejor para la ciudad. Entonces ellos tienen que gobernar. Las personas que son así, que se guían por sus sentimientos, tienen que ser soldados, porque ellas son las que van a, valientes, las que van a ser la gente que se arroja, que van a defender con uña y de su país, su ciudad. Y los productores, las personas que se rigen por su apetito, su hambre, o por sus instintos básicos, tienen que producir para los dos niveles más grandes. Así se dividía la República Platónica. Por ejemplo, cada uno tenía que tener sus leyes. Por ejemplo, el gobernante, los filósofos tenían que vivir en casa del Estado, tenían que tener bienes, pero todos bienes, ni un bien de ellos, todo bien del Estado. Porque si tenían bienes propios iban a ser susceptibles de corrupción y se iban a corromper. Entonces el político no tenía que tener ni un bien. Los guerreros tenían que pasar tiempo entre ellos, no podían tener posesiones, pero no tantas. Y también vivir básicamente el Estado. Y tenían que ser educados de pequeños para ser guerreros. Y los productores tenían que producir para los otros. Por eso el modelo de Platón es utópico, porque plantea un Estado perfecto, donde todos los ciudadanos tengan su orden y cada ciudadano cumpla su función. Pero este Estado de Platón fue muy criticado. De hecho, Karl Popper, un filósofo del siglo XX, criticaba a Platón porque le decía que era una sociedad cerrada, una sociedad donde hay clases y no tiene movilidad. Que es cierto. Si de acuerdo a tu tipo de alma, vos estás condenado a ser o filósofo, o soldado, o a producir para esos dos. Entonces la sociedad de Platón, más que una sociedad, parece un nido de hormigas. No sé si ustedes vieron la película Hormiguitas. Seguramente sí, porque es más o menos de la época de ustedes. La película Hormiguitas es de una hormiga que se llama Zeta, que es una hormiga productora. O sea, estarían en la escala más baja de hormigas. Zeta cree que hay algo más en la vida que producir. Y entonces quiere cambiarlo con un soldado, le conoce a la princesa, o sea, mató un desastre. El punto es que en esa película te muestra una sociedad así tipo de Platón, una sociedad inmóvil, donde vos eras productor y sos productor y tenés que producir. Eras soldado y tu único destino es ser soldado. Y eras gobernante y tu destino era gobernar. De hecho, en esa película, el amigo de Zeta, que era un soldado que muere en la película, spoiler, le dice, no seas como yo, no hagas lo que te ordenan toda tu vida, le dice, o sea, no, o sea, esa película podría tomarse como una crítica al sistema de Platón, porque en realidad lo que Platón plantea una sociedad cerrada, una sociedad en donde cada uno tiene su función y uno puede salir de ese esquema. Por eso una sociedad cerrada. Es también una sociedad, lo que se conoce como una sociedad orwelliana. Por el término viene de Orwell de 1984, que es una novela distópica, en donde el Estado controla cada aspecto de la vida de los ciudadanos. Bueno, así también. En la República de Platón, el Estado controla cada aspecto de la vida del ciudadano. En la República de Platón te decía que podéis y no puedes leer. Por ejemplo, Platón decía que los poemas Homero tienen que ser desechados porque no son didácticos y solamente narran mitos inservibles. Porque para Platón el mito tiene que tener una función didáctica. Entonces Homero fuera. Los poemas Homero fuera. Entonces te decía que leer, cómo comportarte, cómo entonces... era un estado que se metía de lleno en la vida
de sus ciudadanos. Por eso La República es un libro bastante criticado. O sea, como política, como filosofía política, la República es criticada. Otro dato curioso que a lo mejor le interesa es que hay un libro de un español que vino acá con los jesuitas de Paraguay, cuando vinieron las misiones jesuíticas a Paraguay, en la época de la colonia. Un libro de un español que se llama José Manuel Peramás. El libro se titula La República de Platón y los guaraníes. Y la tesis del autor Peramás es que si hay un gobierno que se parece muchísimo al de Platón, es el gobierno de los guaraníes. O sea, para Peramás, la utopía de Platón existía en las misiones jesuíticas que los jesuitas construyeron con los guaraníes. Por supuesto, Peramás de repente tuerce mucho las cosas para que coincida, ¿verdad? O sea, no es un libro históricamente, sino que de repente él como que quiere torcer, como que interpreta muchas cosas hacia el lado de Platón. Entonces, no, por ejemplo, él dice que, Peramás, por una parte, dice que el hecho de que los guaraníes conocían la leyenda del diluvio es una prueba de que ellos también son hijos de Dios y que conocen, por lo menos de forma somera, los milagros de Dios. Entonces, por tanto, los guaraníes, vamos a decir, conocen la Biblia, entre comillas. Porque los guaraníes tenían, antes que ya los españoles, los guaraníes tenían una propia versión del diluvio. Los guaraníes decían que hubo una gran lluvia que trajo una gran inundación y que unos cuantos indios se salvaban subiéndose a los árboles de coco. Por eso el coco era medio sagrado para los guaraníes, algo sagrado para los guaraníes, igual que el palo santo. A lo que quiero llegar es que se trató de interpretar como que los guaraníes eran platónicos, pero en realidad es muy... Tenés que torcer mucho para interpretar esa interpretación. Pero es interesante, un ejercicio interesante de ver cómo Platón, para ver cómo Platón influye. Después de la República, Platón hizo otro libro que se llama Las Leyes, donde ya ya era más realista, ya no era más tan utópico. Nunca abandonó su misión política ideal. Él siempre, hasta el final de su día, sostuvo que el filósofo tenía que gobernar y que los guerreros tenían que defender el país, que la gente normal tenía que servirle a todos. Pero ya fue más realista, pues ya en las leyes ya hay una visión más realista de la política, ya tiene en cuenta las constituciones de las ciudades, etcétera, etcétera. Ya es más realista las leyes, ya no es más tan utópico. Este no. Espera, ya me adelanté, perdón, spoiler. Ahora, hablemos de la forma de gobierno según Platón. Platón distinguía varias clases de gobierno que iban de la más elevada a la mejor hasta la peor. De la más buena hasta la más mala. O sea, iban en una escala descendente. Para Platón, la mejor forma de gobierno es la aristocracia. La aristocracia es el gobierno de los mejores. Por eso es la mejor forma de gobierno, porque la aristocracia es el gobierno en donde gobierna la gente que está educada, formada y destinada a gobernar. Es decir, la gente aristócrata es educada y se le enseña desde chiquito a cómo gobernar. Por tanto, ellos van a ser los mejores gobernantes. Por eso Platón decía, ¿quiénes tienen que gobernar? Los mejores. Después tenemos la oligarquía, en segundo lugar. La oligarquía es donde gobiernan unos pocos. Cuando no son los mejores, sino que un grupito se hace del gobierno y entonces
queda así, con un grupito que gobierna y destruye a los otros del gobierno. Después tenemos la timocracia, que es el gobierno de los guerreros. Yo creo que para esto Platón se inspiró en Esparta. Esparta era un gobierno fuertemente militarizado. El rey era militar, los gobernantes eran militares. Y de hecho todos los espartanos eran militares. Por eso ellos esclavizaban, tenían esclavos que se llamaban hilotas, que hacían las tareas comunes. Porque todo espartano desde chiquito era militar. Y las mujeres espartanas tenían que tener hijos para tener más militares. El gobierno militar. Si ustedes vieron 300, la película 300, van a saber lo que es. De hecho, hay una parte, esa película está basada en un cómic que está basada en hechos reales, porque Leónidas existió de verdad, el rey Leónidas. Y la batalla de las Termópilas ocurrió de verdad, solo que el cómic, obviamente, tuvo mucha licencia de ficción, y por tanto la película de Zack Snyder también. Lo importante en esa película es, Leónidas le pregunta, espartanos, no, primero dice, ¿ustedes qué son? Y el otro le dice, yo soy carpintero, yo soy... Entonces Leónidas dice, espartanos, ¿ustedes qué son? Y todos soldados. Entonces, porque todos los espartanos eran soldados, eran guerreros. Entonces era un gobierno de guerreros. Después de la timocracia tenemos la democracia, que es el gobierno del pueblo. Platón veía mal la democracia porque decía que el gobierno de la chusma, de la muchedumbre, de la gente que no sabe elegir. Gobierno del populacho. Vamos a tocar después este tema, no se preocupen. Y por último, tenemos la tiranía, que es el gobierno de los tiranos, de la persona que usurpa, porque el concepto de tirano es la persona que usurpa el poder ilegítimamente y que se llegue a una autoridad única. Ese es un tirano. Ahora, si ustedes se dieron cuenta, van a ver, sí, si ustedes se dieron cuenta van a ver que Platón no le tenía mucha fe a la democracia. La democracia es la segunda peor forma de gobierno. Solamente la tiranía es peor que la democracia. Ahora, ¿por qué esto es así? Y hay varias razones. Hay varias razones. Primero, la clase social de Platón. ¿Se acuerdan que Platón era descendiente de políticos? Estaba destinado a ser político. Era una clase social alta. Por tanto, él... Sí, a eso vamos a ir, compañero. A eso vamos a ir. Bueno, el punto es que Platón pertenecía a una clase alta, entonces obviamente como gente de la clase alta no tiene mucha fe en que las clases bajas tengan poder de decisión o de acción. En segundo lugar, está lo que dice la compañera. La democracia degenera, se corrompe y degenera en anarquía o en tiranía. De hecho, Platón vivió eso, porque Platón ya venía desde la decadencia del siglo de Pericles. Y muchos, por ejemplo, está el famoso periodo de los 30 tiranos en Grecia, donde muchos usurpaban el poder de las polis y se hicieron tiranos. El ejemplo es Dionisio Siracusa, que fue el que le vendió como esclavo a Platón. Creo que fue, sí, Dionisio Siracusa fue.
Por eso Platón obviamente no tenía mucha fe en la democracia, porque él veía el, la decadencia de ese sistema, o sea, él vivió la decadencia del sistema de gobierno. Y por último, la democracia le mató a Sócrates. A Sócrates le mataron a votos. Él murió, el jurado también se votó por su muerte. Entonces, la democracia, decía Platón, la muerte de Sócrates es la prueba de que la democracia no es siempre justa. O sea, hay varias razones por las que Platón es anti, antidemocrático. Hay muchas razones. Y la crítica de Platón es precisamente que la democracia es, como todos sabemos, el gobierno del pueblo. Aunque en esa época el pueblo era el ciudadano, o sea, el esclavo o la mujer no estaban incluidos en el pueblo democrático, vamos a decir, como ya vimos cuando vimos los sofistas. Pero el punto es, y la pregunta es, y una pregunta válida, ¿el pueblo sabe elegir? Yo siempre digo, el problema de la ventaja de la democracia es que el pueblo elige y la desventaja de la democracia es que el pueblo elige. En la democracia no siempre es el más capacitado o el más apto para el cargo el que está en el cargo. Todos sabemos eso. En la democracia siempre y cuando vos puedas convencer a la gente, puedes votar. Me encanta el comentario de Crespo que dice que es una falacia a eso se le llama falacia de generalización. Pero vamos a dejar ese comentario para después. El punto es que la democracia le da la posibilidad a los incompetentes, a los sin escrúpulos, de ascender e incluso tener el poder de todo el Estado. Por eso Platón decía que las masas son fáciles de engañar y no saben elegir, son manipulables y son inexpertas en este tema de la política. Por eso Platón decía, es mejor un gobierno en donde estén los mejores, los que fueron formados para gobernar, que un gobierno en donde cualquiera pueda elegir a cualquier incapaz de estar en el cargo. Entonces, Platón es una crítica válida, sin embargo, acá viene el planteamiento del compañero. Primero, que una falacia de generalización. Segundo, ¿quién sos vos? ¿Quién te dio autoridad para decir que el pueblo no sabe elegir? ¿Quién dice que el pueblo? Tercero, ¿quién te garantiza o qué te garantiza que el aristócrata va a gobernar mejor? ¿Quién te garantiza que el aristócrata sabe gobernar? Yo entiendo que el aristócrata fue formado para gobernar, pero a través de la historia hubo muchos aristócratas bastante incompetentes. O sea, la aristocracia, el sistema de aristocracia nos dio personas, o por ejemplo, vieron gente de la aristocracia que fue bastante incompetente en su función. En la misma Grecia. Y hubieron demócratas que fueron muy buenos, como el caso de Pericles. Entonces, ¿qué te hace decir, o quién te da la autoridad para decir, no, ustedes no saben, con qué criterio voy a decir, no, ustedes no saben elegir mejor que gobiernen los mejores? Entonces, ¿quiénes son los mejores? ¿Cómo se le elige a los mejores? ¿Cómo se establece quién es mejor que otro?
Por supuesto, existen cargos, no sé, evidentemente un ministro de salud tendría que ser, por ejemplo, alguien que conozca la problemática de la salud, que conozca la salud. No le vas a poner a un exfutbolista, sin ofender a ningún futbolista, como ministro de salud. A mí no me puedo poner como ministro de salud porque yo no de salud sé lo básico, o sea, no tengo estudio de medicina, no tengo estudio entonces, no tengo estudio en políticas públicas de salud, entonces no. Pero con qué criterio decidimos que fulanito va a ser el mejor para presidente y menganito no? En democracia, por lo menos pueda hacer debates y que cada uno haga su propuesta de gobierno y que cada uno diga qué va a hacer, qué no va a hacer. Por lo menos la democracia no es esa ventaja. En cambio, si es una aristocracia, no, vos tenés que ser de la familia aristocrática para ser gobernante, ¿sabes? No tenés mucho donde elegir. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta que me trae este debate. Exactamente. Pero aparte del tema de saber elegir, Betsabe es bastante interesante lo que dice Betsabe. Eso es poco lo que tiene que hacer para saber elegir. Pero acá está la otra cuestión. ¿De dónde elegimos nosotros? ¿Qué elegimos? ¿Realmente podemos decir que vivimos en una democracia? ¿Qué tenemos para elegir nosotros? ¿Qué nos ofrece la política para elegir? Esa es la cuestión. ¿Nosotros realmente vivimos una democracia? ¿Quiénes son nuestros candidatos? ¿De dónde viene nuestro candidato? ¿Este sistema le favorece a todos o el que tiene más efectivo, más plata o más recursos? Calle 7. Entonces, podemos hablar de democracia, por ejemplo. Podemos hablar de democracia sin un gobierno. Si vos cuando tenés recursos, podés literalmente tener más posibilidades de ser elegido presidente. Entonces, esa es una pregunta interesante. Ahora, el tema es que los problemas de la democracia se tienen que solucionar yo siempre digo eso, con más democracia. En vez de decir, la gente no sabe elegir. Sí, PETA pasó de... No quería dar ejemplos exactamente, falta transparencia. Y falta, para que la gente sepa elegir, falta educación. La gente tiene que educarse, pero educarse no solo así, o sea, aprender el libro, eso, pero también aprender de política, ser informado de las problemáticas de la sociedad, tiene que saber discernir, tiene que saber cuáles son las propuestas de su candidato, tiene que saber qué soluciones propone fulanito, perenganito y discernir y votar en base a eso. ¿Quién es este candidato? ¿Qué propone? ¿Cómo se va a solucionar este problema? Y el pueblo tiene que tener mecanismos para que en caso de que el político no cumpla, hacerle saber que tiene que cumplir. Un mecanismo, por ejemplo, es el periodo de duración de tu mandato, que son 5 años. Y otro mecanismo es el que habla el compañero, la transparencia. Si no hay transparencia, no puede haber democracia. Un país en donde las instituciones no funcionan no es un país democrático. Porque si la institución no funciona, no hay transparencia. ¿De qué te sirve a vos elegir tu presidente si la que está en todos los ministerios, todo te va a robar igual? O sea, vos elegir presidente y te roban no es igual. Elija quien gane, que gana va a robar. Por eso la transparencia, como dice bien el compañero, es muy importante. Pero ahora estamos... Exactamente, y ese es el problema. Y ahí le damos la razón a Platón, que la gente vota por sus pasiones, sus colores, o porque su abuela era colorada o su mamá era... Por suerte yo eso veo que ahora eso se está
yo observo que ahora se está perdiendo, que ya la gente no vota más tanto, pero todavía hay mucho de eso. Entonces, esa es la crítica que le hace Platón a la democracia, que es muy válida en parte, y que, pero, como bien dijimos, el problema de Platón es que era un tipo elitista, y que él quería solucionar el problema de la democracia con menos democracia. Y tampoco, porque ¿quién te garantiza que el aristócrata va a gobernar mejor que él? En la democracia, por lo menos, vos podés cambiar cada 5 años, tú podés votar por la solución. En la aristocracia no. Otra cosa positiva de Platón es que Platón decía que los ciudadanos, todos los ciudadanos, seamos de la clase social que seamos, tenemos que intervenir en la vida política de la ciudad. O sea, todos nosotros somos parte de la ciudad y todos tenemos nuestro papel en la política. Por más que Platón odiaba la democracia, él decía que cada persona tiene que contribuir en la política de su ciudad. Porque al final todos estamos en la misma y todos tenemos que intervenir. La gente que produce comida, la gente que defiende su ciudad, la gente, todos son parte de la ciudad y todos tienen que intervenir. Por más de que los mejores gobiernen, vos tenés que ser parte de ese engranaje que los mejores. Porque nada sirve que haya un gobierno de los mejores si la ciudad no da de su parte, decía Platón. ¿Sí? Si el ciudadano no se pone, no se compromete con su país, con su ciudad, de nada sirve, con su polis o su ciudad, de nada sirve. Por eso Platón habla del concepto de idiota, concepto de idiotes. Para Platón, idiota no es el tipo el tonto. Para Platón, el idiota es el que no interviene en la ciudad, el que le da todo igual. ¿Por qué yo voy para qué me voy a ir a votar? No, porque yo me tengo que preocupar del problema del desagüe si en mi calle anda bien el agua. ¿Por qué me voy a esta manifestación de X cosas si yo no estoy, si no es de mi incumbencia? Eso criticaba Platón. Vos tenés que intervenir en la vida de tu ciudad. Vos tenés que ser el ciudadano. Y ser ciudadano implica intervenir en la vida de la ciudad. Cumplir tu parte. Y sí, exactamente. Entonces ese es el concepto de idiota. En realidad en griego sería idiotes. Y de ahí viene la palabra idiota. Solo que ahora idiota usamos para el bobo, el que no entiende. Para Platón el idiota era el que no participaba en la política, el apolítico, el que se desentendía. Ese que para qué luego, y por qué me preocupa, porque este problema no me incumbe a mí. Por ejemplo, ahora en el diario, por ejemplo, lees, hay problemas en el campo, y esto a mí no me incumbe. Y es estúpido porque sí o sí. Vos, por ejemplo, puedes decir, no sé, hay problemas en el transporte. Para mí, ¿qué me importa si yo me voy en coche? Voy a decir. Pero igual te incumbe. Te tiene que incumbir porque tu colega de trabajo llega en el transporte, entonces va a influir en tu vida diaria. Aunque a vos no te guste, va a influir el problema del transporte. Si vos decís, a mí no me importa lo que pasa en el campo, porque yo no soy sojero, ni no soy ganadero, ni no soy campesino, pero el problema del campo va a influir, por ejemplo, en el precio de tus alimentos. Entonces, los problemas de la ciudad le afectan a toda la ciudad. En realidad, nosotros hablamos del país, pero los griegos hablan de ciudad porque ellos tenían ciudades independientes llamadas polis. Cada ciudad era como un país con sus propias reglas, con su propio... Por eso Platón hablaba de ciudad. Bueno, los problemas de la ciudad le afectan a todos en la ciudad. Entonces vos no puedes entenderte, no puedes ser idiota, decía Platón. Algo interesante es que justamente acá relacionando con historia, el doctor Francia leía la obra de Platón y él, por ejemplo, usaba esa expresión, él decía país de idiotas, porque era un país donde la gente no se metía en la política, y era más o menos una queja así y lo que se metían estaban a favor de Buenos Aires, entonces
no tenía solución para él así. Entonces, por eso decía país de idiotas. Nadie se ocupa de la política, nadie se preocupa por su país. Todos velan por sus intereses. Esa era la crítica del dictador Francia. Entonces, esa es la visión política de Platón, una visión producto de su tiempo. Platón, como les dije, vivió en una democracia en decadencia, un sistema democrático que estaba en las últimas, y por eso él no le tenía mucha fe a la democracia. Después vamos a ver que su discípulo Aristóteles, del que hablaremos en la próxima clase, va a pensar diferente, pero igual tampoco le va a tener tanta fe, pero ya le va a tener a la democracia como algo bueno, pero no le va a tener tampoco tanta fe. Eso vamos a ver cuando demos Aristóteles. Entonces, con esto cerramos. Aprovechando que me sonan 5 minutos. Antes de antes de cerrar, voy a con lo que siempre, como lo que me suelen preguntar los alumnos, que es el tema del amor platónico. Una expresión que se usa relativamente mal, el tema del amor platónico. Siempre la gente dice, ahí va mi amor platónico cuando es algo inalcanzable, algo... Pero en realidad Platón no hablaba, alguien inalcanzable, en realidad Platón no hablaba de eso. Lo que decía Platón es que lo que uno ama en realidad es la idea de esa persona, no a la persona en sí. Por ejemplo, la gente le ama a la persona porque tiene ciertos valores, ciertas con los que ellos se identifican. O sea, lo que dice Platón es que no hay que amar el físico de la persona, sino la idea de la persona. Después nomás se entendió eso como que es un amor ideal, idealizado o idealista, así. Entonces es básicamente el amor platónico. Platón también narra un mito, otro mito de Platón es el mito de que los seres humanos éramos una esfera con 4 patas, 4 brazos, 4 ojos, 2 bocas, 2 nariz. Éramos una esfera. No es que Platón creyera, pero él usa este recurso para narrar. Éramos una esfera que teníamos 4 patas, 4 brazos, 2 narices, 2. Y quisimos compararnos con los dioses. Entonces lo que hicieron los dioses es agarrar un hilo y cortarnos por la mitad. Entonces quedamos los humanos así con 2 brazos, 2 piernas, 2. Y por eso nosotros estamos buscando a nuestra otra mitad. Y ahí viene el tema de la media naranja. Y, culpen a Platón de ese tema de la media, de esa visión de la media naranja y todas esas cosas. Porque según Platón, por eso nosotros siempre estamos buscando nuestra alma gemela, nuestra media naranja. Así que cuando alguien te diga tu media naranja, ustedes díganle, eso es un invento de Platón. Cúlpenle al amigo Platón. Cachafalos, Dios. Bueno, con esto, chicos, terminamos por hoy. Espero que le haya sido parecida, entretenida y fructífera la clase. Los comentarios. Si tienen una pregunta, algo que aclarar, alguna duda, tienen el uso del micrófono. Profe, esto de la procedencia de la filosofía, ya estaba leyendo un poquito sobre eso y me acordé de la primera clase que tuvimos, que decía que la filosofía, o sea, no recuerdo si así mismo como vos no dijiste, pero más o menos decía que viene del asombro, de la duda y de las situaciones límite, ¿verdad, profe? El pensamiento, algo así. Sí, así mismo es, Daniel. Otra
¿Otra consulta? ¿Alguna otra pregunta, algo que quieran decir? Ah, el cumpleaños de Dani, feliz cumpleaños. Profe, yo me perdí la parte de la enseñanza que dejó el mito de la caverna, si podías repetir. El mito de la caverna enseña primero los grados de la realidad. Existen dos realidades, una sensible y una suprasensible. Después el mito de la caverna te enseña los niveles de conocimiento. Conocimiento se va de lo material, del mundo sensible, te vas elevando de a poco hasta el mundo inteligible. Y en tercer lugar, enseña la función política del filósofo. El filósofo no tiene que quedarse ahí, sino que tiene que intervenir en su ciudad. Tiene que, tiene que ser parte, embarrarse en la cancha, tiene que tratar de cambiar su realidad. No tiene solamente que contemplar la realidad, sino que tiene que tratar de cambiar su realidad. Como Sócrates, que le quería decir la verdad a la ateniense y la ateniense le mataron. Igual que el preso de la caverna que muere. Esas son las tres funciones, las tres explicaciones del mito de la caverna. Vamos a ponerlo en pedo para mi cumple. Nosotros en la San Juan de la facultad hicimos una cantina y le llamamos Empedocla a la cantina. Y bueno, chicos, con esto podemos dar por terminada la Profe, clase. cuando Dani, hagamos el tatapi, ahí ya sabes lo que va a hacer el Empedocles. pero acuérdense que mañana tenemos clase, chicos. Acuérdense que mañana tenemos clase. Ahora voy a preparar los enlaces para la clase de mañana hablando de eso. Bueno, chicos, con esto damos por finalizada la clase. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, profe. Gracias, profe. Chao, profe. Nos vemos.